Bienvenidos a esta oportunidad donde vamos a tener una increíble conversación con un filósofo español que hoy está radicado en Ecuador, en Guayaquil. Guayaquil, que es famosa por el encuentro, entre muchas cosas, pero a nosotros sudamericanos nos encanta el idilio de los héroes. Y ahí se ocurrió una conversación que, por cierto, vamos a estar la semana que viene en aniversario 201 del encuentro entre Bolívar y San Martín. Ajá. Nadie sabe, por ejemplo, qué fue lo que pasó en esa conversación definitoria para la independencia. Pero bueno, aquí tenemos a los héroes de Trasnochados al lado y hablemos de lo contemporáneo. Hablemos de Jorge Polo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, un gusto estar contigo aquí esta mañana. Jorge es profesor, bueno, es un doctor en filosofía, empecemos por aquí. Lo hemos llamado porque tiene un libro que se llama Anti-Nietzsche, donde nos explora las capas políticas de Nietzsche. Tenemos algunas preguntas incisivas y de armas tomar para lanzárselas a Jorge. Y Jorge ahorita es profesor e investigador en una universidad en Guayaquil. Ha publicado, por ejemplo, Anti-Nietzsche, la crueldad de lo político en el 2020, un libro bastante reciente. Vamos a dejarte todos los links aquí, igual que, por ejemplo, en Twitter de Jorge, para que lo conozcas, para que lo sigas. También tenemos la economía tiránica, sociedad mercantilizada, dictadura financiera y soberanía popular, que este lo publicó en el 2015. Perfiles postmodernos, algunas derivas del pensamiento contemporáneo, publicado en el 2010. Y me interesó mucho poder llamar a Jorge para estudiar Nietzsche. Es un pensador importante en el canal. Siempre menciono en los videos cuando puedo que para mí, y esto es una apreciación personal, Nietzsche para mí es el primer postmoderno, el que abrió la puerta, digamos. Y sobre todo con esta línea investigativa que ha hecho Jorge en su libro Anti-Nietzsche, que también te vamos a dejar aquí abajo el índice, el primer capítulo que presenta la Taugenic, que es la editorial que la ha publicado, para que puedas, digamos, tener un abrebocas sobre el libro de primera mano, además de la conversación que vamos a tener acá y que vamos a publicar por pedazos por semana. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Jorge, en este texto de Nietzsche, Anti-Nietzsche, hay una preocupación política en la filosofía de Nietzsche. ¿Y cuáles son estas preocupaciones? ¿Cómo? Y algo, digamos, que quiero introducir es cómo Nietzsche pensaba que se podía resolver. O sea, te quiero preguntar el qué, pero además me interesaría saber si hay un cómo, porque me parece que sí y hay mucha tela que cortar con el cómo de Nietzsche. Ajá. Bueno, esa pregunta es fundamental, por lo menos para mí, ¿no? Y no es fácil de responder así en 5 minutos, obviamente. Pero bueno, esto siempre sucede con estas cosas, ¿no? Que uno se podría explayar durante horas porque es un tema complejo y amplio, pero sí. Y no todos los intérpretes de Nietzsche han admitido esto, pero yo creo que la preocupación política es nuclear en el pensamiento de Nietzsche. Hay autores que lo han ignorado, o sea, no sé, Bátimo, el filósofo italiano, es uno de los que ha despolitizado a Nietzsche. Deleuze, el propio Deleuze, dijo que no, que la carga política de Nietzsche es insustancial, es secundaria, o que lo que le preocupaba a Nietzsche era otra cosa. Y yo pienso que no. Pienso que incluso cuando Nietzsche se refiere a cuestiones estéticas, creo que hay un trasfondo político en sus preocupaciones determinante, ¿no? Tanto en el joven Nietzsche como en el Nietzsche maduro. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, digamos, Nietzsche maneja una suerte de filosofía de la historia pesimista. Él cree que Occidente lleva arrastrando durante siglos una decadencia. La decadencia de... Pero claro, es una filosofía de un pesimismo secular que se arrastra
desde la época de Sócrates. La gran decadencia empieza con Sócrates, por supuesto con Cristo y por supuesto con la Edad Moderna, con Rousseau. O sea, yo creo que Nietzsche es el anti-Rousseau. Cuidado, aquí no tanto pensando en el Rousseau de carne y hueso, el filósofo nacido en Ginebra, sino lo que representa Rousseau como el ideal de la ilustración, de la democracia, que luego eso no es tan así, porque Rousseau es un filósofo complejo. No se sabe bien si es romántico o es ilustrado, pero digamos que la preocupación de Nietzsche es que los occidentales arrastramos una terrible decadencia desde la época de Sócrates. El cristianismo lo único que vino a hacer es a profundizar aún más esa degeneración, esa decadencia, y en la época moderna los ideales democráticos. Para Nietzsche, la democratización es una absoluta decadencia, una absoluta muerte de los instintos viriles, es una muerte de la gran cultura. Entonces Nietzsche odia la democracia, pero... ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. La democracia en un sentido amplio, no es que digamos Nietzsche sea un crítico de la democracia burguesa, no. La democracia en un sentido amplio, esto de que el pueblo tiene la soberanía, de que el pueblo es el dueño de su destino, el empoderamiento popular. Nietzsche desprecia todo eso como un síntoma de putrefacción, de decadencia. Y lo que de alguna manera Nietzsche dice es que, y Nietzsche es un antisocialista furibundo, porque para Nietzsche socialismo y democracia son lo mismo. Es el poder de las masas, son las masas haciendo política, y cuando las masas hacen política, Nietzsche lo mira con un desprecio aristocrático, en el sentido de que esas masas van a arruinar lo más hermoso del hombre. La democracia es enemiga de la gran cultura. Y por eso Occidente, al llegar a la modernidad, se hunde todavía más en una decadencia que ya empezó con Sócrates, que el cristianismo vino a agudizar, y que ya la ilustración moderna, los ideales democráticos terminan de profundizar. Entonces Nietzsche, toda su preocupación metafísica o sus preocupaciones estéticas, culturales, eso está íntimamente conectado con sus ideas políticas, que son de un aristocratismo feroz. Pero feroz, no se puede desconectar una cosa de la otra. Y yo creo que en la propia subjetividad nietzscheana estaba eso, es que los tenía delante. Es que Nietzsche miraba por ejemplo, yo en mi libro, y perdón por extenderme, me cortas cuando quieras, ¿no? El tema de la Comuna de París es sintomático. 1871, Europa tiembla, se produce el episodio revolucionario más traumático, más violento, más contundente de la Europa contemporánea. Los comuneros toman el control en París y Nietzsche queda espantado y aterrorizado. Y Nietzsche incluso se manda cartas con un amigo suyo que está en Saint-Denis, cerca de París, preocupadísimo, claro. Hay que leer esas cartas diciendo, bueno, han aplastado ya a esos comuneros. Y cuando los aplastan, Nietzsche aplaude. Y además las noticias que llegaron... Fíjate que en esto, Richard Wagner... Richard Wagner terminó siendo un tipo... siempre fue antisemita, un reaccionario, pero era que Wagner en su juventud tuvo alguna veleidad más revolucionaria, y el propio Wagner quedó espantado cuando llegaban las noticias de París de la sangrienta represión, 20.000, 30.000 personas fusiladas de una manera muy violenta. El propio Wagner quedó un poco espantado, en plan, y Nietzsche aplaudió, literalmente Nietzsche aplaudió la sangrienta represión, porque la Comuna de París significaba el triunfo de las masas plebeyas,
de la democracia radical, de que el pueblo, ya sabemos que esta categoría es conflictiva, pero vamos, Nietzsche, cualquier proceso político de signo igualitario, democratizante, por no hablar de socialista, le causaba horror, espanto, y aplaudió. Pero por eso, porque de alguna manera, y termino con esto, o sea, si Nietzsche es el anticristo, es porque es el antisocialista. Porque para Nietzsche el socialismo moderno no es nada más que un cristianismo moderno. O sea, de alguna manera el socialismo es la continuación del cristianismo y del socratismo. Esto de la igualdad, de todos los hombres somos iguales ante Dios. Claro. Y entonces, cuando Nietzsche escribe el anticristo, en realidad, o al mismo tiempo está pensando en el antisocialista y el antidemócrata. Porque, ya digo, es que lo dice literalmente, cuando dice esa famosa frase de que, bueno, el cristianismo no es nada más que un platonismo para el pueblo, pero de alguna manera también diría que, y lo dice, dice, es que estos anarquistas, porque bueno, cuando Nietzsche habla de los anarquistas, para Nietzsche los anarquistas también son demócratas. Hay que entender las categorías en el siglo XIX, ¿no? Es decir, hoy en día un anarquista no se llamaría a sí mismo demócrata, pero cuando Nietzsche habla de los demócratas no se refiere solo a los burgueses. Demócrata, Bakunin es un demócrata, Proudhon es un demócrata, todos son demócratas porque quieren la igualdad absoluta. Entonces dice, esos anarquistas, esos perros asquerosos, así habla Nietzsche, ¿no? Con este lenguaje tan virulento. Esos perros anarquistas que van por las ciudades de Europa predicando la igualdad, esos perros asquerosos socialistas que van diciendo que todos los hombres tenemos que tener los mismos derechos, que somos iguales ante la ley, todos esos asquerosos igualitarios demócratas no son sino cristianos. Lo dicen con otro lenguaje, incluso presumen de ser ateos, pero debajo de la retórica igualitaria de los socialistas, de los anarquistas, debajo de esa retórica igualitaria lo que hay es la moral cristiana. Y Nietzsche arremete contra socialistas, anarquistas y demócratas en general porque es anticristiano, o es anticristiano porque es antisocialista, o es antisocialista porque es anticristiano. Por ahí van más o menos la cosa, ¿no? Dicho de una manera así muy amplia, habría que entrar al detalle, pero bueno. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía, o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía, o si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Jorge, me interesaría dos cosas. Uno, que hagas una publicidad a tu libro, que nos encontramos en el Anti-Nietzsche, para ponerlo en todos los videos de que vayamos a colgar de esta conversación, y además que le des tu saludo final a la audiencia. De mi parte, Jorge, muchísimas gracias por atender a esta conversación, a este llamado que nos hicimos por las redes sociales y que gustosamente lo has hecho, y siempre muy pendiente de hacer esta grabación. Muchísimas gracias por esta inmensa conversación nietzscheana, a la que he disfrutado muchísimo. Espero que no sea ni la primera ni la última, que tengamos otros temas también. Claro. Y que pido, digamos, la excusa nietzscheana nos ha servido para comenzar esta grabación. Pues nada, ¿no? El placer ha sido mío. La verdad que es curioso, ¿no? Porque un venezolano en Costa Rica y un español en Ecuador, y ha sido un placer, ¿no? Conversar. Yo, vamos, si tienes el gusto de invitarme en cualquier otra ocasión, para mí será un placer y acudiré sin lugar a dudas, ¿no? Creo que ha sido una conversación interesante, aunque la gente podrá criticarnos porque no hemos dicho una cosa, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Así que nada, ha sido un placer.
En cuanto a mi libro, bueno, yo creo que escribí este anti-Nietzsche, busqué precisamente un título provocador, porque que quede claro que yo no considero que Nietzsche haya que cancelarlo, que Nietzsche, al revés. Si yo escribí un anti-Nietzsche es para decir, oye, este pensador, poeta, pensador, es una de las figuras más influyentes de la cultura occidental desde hace 200 años, o desde hace 130, 140 años, mejor dicho, y es un autor traducido a todos los idiomas del mundo, con una presencia increíble en las facultades de Bellas Artes, en las facultades de Filosofía, en la cultura popular incluso. ¿Quién no ha ido a escuchar lo de Dios ha muerto, el superhombre? Es un filósofo que ha penetrado como pocos en la cultura popular incluso, ¿no? Incluso la gente que no está metida en la filosofía de una manera académica y tal, a poquito que tengan un nivel cultural alto, han escuchado cosas de Nietzsche. Una influencia descomunal. Y eso hay que asumirlo. Entonces, yo quise, en este libro, buscando un poco el título provocador, no lo negaré, anti-Nietzsche, ya para que el lector, desde el primer minuto, se dé cuenta de que es verdad que yo me posiciono críticamente y con su filosofía, sobre todo política, entendiendo que lo que se deriva de la filosofía nietzscheana puede llegar a ser peligroso. No porque considere que Nietzsche es un precursor del nazismo, no. Que nadie piense que mi libro va por ahí. No digo que Nietzsche sea un precursor del nazismo, pero que primero, la tesis de mi libro en 2 palabras es que sí hay una gran preocupación política en la obra de Nietzsche, cosa que no todos han reconocido, y segunda, que esa preocupación política a mí me inquieta muchísimo. Entonces, bueno, ahí es un libro polémico, a quien le pueda interesar, pues abierto a discusión, por supuesto. Entonces, nada, eso sería un poco lo que encontrarían en esta obra, ¿no? Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Te vamos a colocar una serie de listas de reproducción que sé que te pueden interesar y por supuesto cuento contigo para seguir viéndonos en el próximo video.